Esta noche en PPT, los daban por muertos, con un futuro en las sombras. Sin embargo, se están reagrupando y juntan fuerzas. ¿Vuelve Cristina? Además, vivir del Estado sin laburar. Nuevos e insólitos casos de licencias truchas en escuelas bonaerenses. Le han dicho y le han ofrecido para que yo entre, pero pagando. ¿Cómo? Pagando. Así arranca PPT. Ya llegó la primavera, se acabaron los jerseys y las chicas se liberan del aprisionamiento del corset. Adelante. Doctor, lo hice llamar porque no pagan los robos en el colegio. ¿Pero qué es, una banda organizada? No me importa una mierda si es organizada o no es organizada. Se están chorreando todo, doctor. Hasta las cosas que yo traje de Francia. Bueno, no se preocupe que acá traje toda la causa. Con las pelotas de bajón, doctor. Entonces ponga preso a los culpables. Hágame favor. Bueno, pero primero voy a tener que leer las 548 páginas. Vengo más lento que el Tortuga Casanelo. Pero podemos ir muy rápido. Me parece que llegó la primavera. Ahora te digo una cosa, Cris, no lo tomes a mal, pero esto de la primavera es un fracaso. ¡Qué viejo, tiene razón la tía! Hubiéramos hecho esta joda en Ezeiza, venía mucho más gente. Ni siquiera tenemos para la previa. Hubiésemos invitado a Luis Delía, por lo menos tomábamos una comisaría. ¡Cállense! Yo no tengo la culpa que mis 134 amigues estén todos detenidos injustamente y que Andreita del Boca esté deprimida por el procesamiento del insulto. Bueno, vamos a ponerle onda, Cris, con fe, con optimismo. Yo por eso invité a unos amigos. Ah, de Víctor Hugo, a Navarro, a Daddy Breva. No, a unos que todavía no se arrepintieron. Mauri Gato y sus amigos. ¡Sos realmente un payaso, Daniel! No voy a permitir que esos neoliberales pisen lo que los medios hegemónicos llaman un pomposo departamentito en Recoleta de 700 metros cuadrados. Animales. Tenés razón, Cris. Hasta cuando no tenés razón, Son unos gorilas. Pero no como Máximo, unos gorilas de verdad. Pero por lo menos tranchupi. ¡Ah, Tranchupi! ¡Ah, Chupi! Vemos todos. ¡A beber! ¡A beber! ¡Vamos a beber! ¿Cómo están? ¡Feliz primavera para todos! ¡Ah! Llegó Supernavo y la Liga de los Inútiles. No, gracias por invitarnos a mí y a todo este equipo maravilloso que antes éramos los mejores del mundo. Y no solamente tenemos buenas intenciones. Aparte, Cristina, por favor, queremos dejar de lado la diferencia. Sí. Porque también nos quedamos sin amigos. Vamos, que no decaiga, alegría. Acá trajimos el escabio, trajimos el licor, trajimos el whisky importado que le robamos al papá de Super Mauri. A chupar. Vamos a pasar mejor que Maduro en Turquía. Y como dijo Drácula, comencemos a chupar. Chupemos. Ojo, muchachos, no mezclen, Como me dice Marquito cuando me junto con los peronistas. Bueno, es un chiste, con el presupuesto que presentamos para el 2019. Está bien, hagan de cuenta que están en su casa nomás. Claro, si también es de ustedes esta casa. Si la hicimos con la vista de todo. Servime el doble, Daniel. Sí. Para bancar el mal trago de tener que bancarme estos machirules del norte. Página 348. Según la declaración del alumno José López, los objetos sustraídos fueron entregados a la alumna Cristina en su departamento de Recoleta. Para, gordo, para un poco, que esto es más aburrido que Dujón pidiéndome plata. Bueno, pero tenemos que seguir los pasos procesales. Sí, por eso yo te voy a proponer un persaltum. ¿Usted dice un persaltum en la causa? No, un persaltum de tigre. ¿Qué te parece? Sí, estoy como Diego en la primavera. Sí, estoy encendida como una antorcha. ¡Se está recaliente la garcha! Bésame mucho.
silencio, como si fuera esta noche la última vez. ¡Me parece que esta semana hay paro! Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar. Cleopatra, digo, Cristina, ¿no estás tomando demasiado? Para nada. Estoy resistiendo con aguante. Vos, niño de la ñata que no servís para nada. Servís más whisky. Te sigo contando. Yo le dije a Lázaro, no seas boludo, querido. No escondas la guita en la Patagonia, escondela en las Bahamas. Mucho más seguro. Sí. Sí. Escúchame una cosa. Después hablo contigo. Si Cristina sigue caviando, la patria no va a estar en peligro. Lo que vamos a estar en peligro somos nosotros. Vení acá. ¡Oh, no me digas! ¿Qué pasa? ¿Está delirando por el escabio? No, qué delirando. Está contando toda la verdad. Tenemos que hacer algo. Uy, bueno, hay que sacarla como la guita y hay que llevarla a otro lado y ya está. ¿Quieres saber algo más, Mauri? Sí. ¿O querés saber a dónde está toda la guita que nos robamos? Sí, decime dónde. Te ¿Dónde cuento. ¡Te vamos ya! ¡Vamos por contar todo! No, tranquilo. Bueno, no le haga caso. Viste que dice boludeces. Bueno, como cuando dice que quiere volver a ser presidenta. Ahora no vas a tener que disculpar porque vamos a sacar a Cleopatra a tomar un poco de aire fresco. ¿No quieres Cleopatra? Sí, vamos. ¿O soy Cleopatra? Permiso, ahí vamos, mamucho. No, Estás lidiada, estás diciendo Yo estoy libre. Por ahora. Chicos, no saben cómo estaba Cristina, por favor. Menos mal que soy abstemio, porque tomo una medida y es para el quilombo. Mauricio, además de ser millonaria, Sí. es una mujer muy culta. A ver, mira la cantidad de libros que tiene. Mira. Sí, la verdad que sí. Miren cuántos libros. Pero, ¡ey! Estos son los libros que se robaron de la biblioteca de Newman. ¡Sí! Esperen, déjenme revisar. Miren, son los libros de Newman. Hay que revisar todo. Revisemos todo. Tiene que haber más cosas. Aquí tenemos. ¡Uy! ¡Miren! Son las cosas que le robaron a Christine Lagarde. Sí. Miren, hay que revisar. Más. Mira, Mauricio. Mira. La bandera del Newman. ¡No! Se robaron todo. Muchachos, pero esto es un bajón, por favor. Se robaron todo, aparte se chuparon todo. Se robaron todo. No se puede creer. Mauricio, tranquilo. Se robaron todo. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mauricio? Mauricio, ¿está bien? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Pero esto es el colmo! No, que es la recaudación del Newman de todo el año. Muchachos, se robaron todo. Se robaron todo. Mauricio, esto no viene joya para el 2019. Buenísimo, hay que avisarle a Bonadío. Vamos a contar a Bonadío. Vamos a contarle a Bonadío. ¡Ey! ¿Pero qué hicieron? ¡Destruyeron mi propiedad! Pero por favor, Cristina, ¿qué me decís? Se robaron todo el colegio, mirá. ¿Lo que se robaron? Pero si esto no es nuestro. Toma, Máximo. Esto no es de nosotros, es una trampa. ¡Fuera de acá! Pero claro que sí, nos vamos a ir por fin. Nos vamos. ¡Fuera! ¡Salí! ¡Afuera! ¡Devolvieron todo, mamucho! ¿Qué hicieron, Máximo? No lo han encontrado. Los dólares no lo habrán encontrado, ¿no? Daniel, ¿dónde dejaste la guita, Daniel? Ay, ¿Quién es? Seguro que volvieron arrepentidos. A ver, abrile, mira. ¿Quién es? A ver quién es. Ay, ¡Por favor, qué susto! escuchá, gato. ¿No te das cuenta que así disfrazado de fantasma no nos da miedo? Sos el gato y tu mujer. Sí, claro. Sí. ¡Ahora! ¡Lo digo! ¡Lo voy a hacer, cabrón! No, pate eso. No. Sí, soy yo. Y vengo a que me cuentes todo, Cristina. ¡Te voy a meter en cana, ¿verdad? No, digo que me devuelvan todo lo que me chorrean. ¿Quién? No, pero ahora no podemos. Estamos ocupados, no estamos por ir. Ya se van, ¿no es cierto? ¡Fuera! De ninguna manera nos pensamos quedar hasta que confiesen. ¿Ahora de qué nos disfrazamos? Mejor me rajo. Ni en p voy a confesarle todo este. No, Maximito. No olvides, Máximo. ¡Vamos, Máximo! ¡Dale! Pero mamá, estoy congelado. Es el final del capítulo. Pero no importa, tenemos que rajar, Máximo. Es nuestra oportunidad. ¡Dale! Rajemos. ¡Pará, mamá! Nos olvidamos del pichichi. ¡Déjalo!
Ya tenemos un montón de payasos para reemplazarlo. ¡Vamos, hijito! ¡Vamos, Máximo! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Dejemos! ¿A dónde vamos? ¡Al Calafate, hijo! ¿Al Calafate? ¡Sí! ¿Caminando? ¡No! ¡Corriendo! ¡Vamos! ¿Con quién anda? La caída maloca esta. ¡Esperame! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, en principio, poliamor para todos. Esta semana el mercado le dio un respiro al gobierno, bajó el dólar, cayó el riesgo país y subió el Merval, pero la negociación con el fondo todavía está abierta. Como la relación de Florencia Peña, esto también es poliamor. Porque si no nos la pone uno, nos la pone otro, digamos. El dólar bajó, pero los precios, la nafta y la energía siguen subiendo y el dólar parece que sigue estando a 40. Hablando de poliamor, es la mejor manera de llamarte cornudo, pero con onda, no es igual. Claro, me cagó, no, es poliamor, soy canchero. Bueno, también es cierto que Florencia Peña no es la primera vez que lo practica. Siendo kirchnerista militante, se animó a laburar para el Grupo Clarín, en aquellas épocas del 7D. Y el último caso de poliamor político es el de Victoria Donda, que se acaba de ir de Libres del Sur. Acordate, ella empezó siendo kirchnerista, después se fue a Libres del Sur, después se alió con Pino Solanas y Lilita en UNEN, después se fue y se unió con el movimiento Evita, y ahora se va de Libres del Sur porque rechazaron su propuesta de hacer un frente con Cristina. Se pegó toda la vuelta. O sea, no se bancaron el poliamor de su primer amor, digamos. En realidad, los pioneros del poliamor fueron los radicales, porque con Alfonsín eran radicales y después siempre fueron radicales algo, ¿no? Con Menem eran Frente Grande o Frepaso, con De la Rúa eran Alianza, o sea, no eran radicales ni cuando eran radicales, y después se hicieron radicales K, después se fueron a UNEN y al final se convirtieron al PRO. Un buen caso de poliamor político también. Hablando de idas y vueltas y salidas, esta semana se viralizó un video de Néstor donde critica la existencia de los fueros y le recomienda a De Narváez en aquel momento que renuncie y se presente ante la justicia. Capaz no se acuerdan de esto, pero sí se deben acordar que había habido una campaña muy fuerte contra De Narváez, acusándolo de narcotráfico y era una causa inventada. Después saltó que esto era un invento total durante la campaña para diputados, antes de que Néstor perdiera con De Narváez. Míralo a Néstor. Realmente lo que creo que quien está agitado en esta causa debe hacerle un bien a la justicia y presentarse a la sociedad. Este candidato no es igual a vos, como dije en la propaganda, porque si vos fueras la agitada tendrías que ir a prestar declaración indagatoria, y este señor se ampara en los fueros. Y creo que es hora que la dirigencia política deje de lado los fueros y rinda cuentas permanentemente cada vez que es citado ante una intervención de la justicia. Yo creo que es hora que quienes tienen la representatividad del pueblo no utilicen los fueros para tratar de evadir a dar las respuestas que tienen que dar. Tratar de decir que la justicia no es independiente cuando le toca a uno rendir cuenta ante la justicia es un acto de facilismo político y jurídico realmente peligroso e inaceptable. Mandárselo a Cristina, ¿puede ser esto? En un sobre, capaz no lo vio, se veían poco. Bueno, acorde con los tiempos, Cristina inauguró un nuevo tipo de política exterior, señores. Esto es muy original. Mandó a una cadete, se podría llamar la diplomacia Globo o Rappi. Es una nueva. Vos mandás un cadete, en este caso a la diputada Mayra Mendoza de la Cámpora, con un papelito en la mano para Putin. Nunca nadie hizo esto para invitar a un presidente a ningún lado. Lo llamás por teléfono, le mandás al embajador, hay millones de trámites. Esta fue Mayra Mendoza a invitar a Putin. ¿Por qué quiere que Putin venga acá? Cris quiere internacionalizar los juicios. Y está invitando a Correa, a Maduro y a Lula, si es que sale porque está adentro. Y el globito viajó a Rusia, para Mendoza, para participar del encuentro euroasiático de mujeres. Y le dio a Putin un volante, logró saltar sobre él, tipo Gruppi, le dio un volante que denuncia persecución contra Cristina. Mira, ahí tenés, es ese volante. La Cámpora, Argentina es Estado de Derecho, Argentina sin reglas de... Bueno, sí, está bien, Rolos Law es Estado de Derecho. Mayra Mendoza ni siquiera sabía cómo se llamaba a Putin porque le hablaba a Vladimir. Y él se llama Vladimir, Mayra. Fuiste a Rusia, por lo menos aprendete el nombre. Vladimir, es importante, ¿ves? Claro, le gritaba a Vladimir, el tipo no se daba vuelta.
Hasta que en un momento un custodio le dijo, guarda con la loca esta. Y ahí la vio a la loca con el papelito. Y Argentina dijo Vladimir, y el globito le dijo, Cristina es víctima de lawfare, no, la quieren presa para que no vuelva a ser presidente. Vladimir, que de ella debe haber pasado 64 millones de veces, bastante canchero en esas situaciones, no dijo nada, le dio la mano y se fue. Una cosa al margen de esto, que fue gracioso ver, Mayra es una conocida dirigente feminista, a una dirigente feminista pidiéndole ayuda a un tipo que persigue oficialmente al feminismo y a los gays. O sea, cada tanto, chicos, lean los diarios, porque se van a dar cuenta que en Rusia tienen un problema. O sea, los gays, los feministas, los LGBT, etc. Bueno, una aclaración sobre algo que hablábamos el domingo pasado, que se habló mucho durante la semana. ¿Te acordás que te contaba que cuando uno discute el presupuesto, está discutiendo guita que está, no guita que no está? Esto frente al argumento de no hay plata. No es que no hay plata, plata hay, el problema es cómo se divide. La discusión del presupuesto es esa, es ver cómo se divide. Dentro de las cosas que dijimos, cometimos un error que es hablando sobre el pago de ganancias en La Pampa. Nosotros dijimos que los empleados públicos no pagaban y no es así, pagan una parte del impuesto a las ganancias. Fue un error parcial, pero un error. El decreto 5165 de 2016 los exime de pagar ganancias en todos los adicionales al sueldo. O sea, pagan ganancias solo por el sueldo limpio, no por todo lo demás. Entonces hay un porcentaje variable. No se puede decir dejan de pagar el 20 o el 22, según sean los adicionales, según será lo que los tipos cobran. Lo mismo pasa en Santa Cruz y en Chubut. Y en todas las provincias, eso sí, los privados pagamos todo. En Santa Cruz, en La Pampa, en Chubut, en todos lados. Los estatales, en este caso, tienen coronita, por lo menos. No pagan gran parte de ganancias. Seguimos en la semana hablando del tema de los privilegios, porque también tiene que ver con... A ver, obviamente no es robar al Estado, pero tener un privilegio corporativo que no se justifica y que no es un derecho laboral, que es un privilegio corporativo, es una manera de robarle a todos. Porque todos laburamos y todos aportamos, ¿y por qué hay gente que aporta menos? Yo ayer publiqué una nota en Clarín sobre el tema. Te cuento algunos datos más que aparecen en la nota totalmente desordenados. Mirá, todos los empleados en relación de dependencia estatal en la Patagonia, como te decía, pagan parcialmente el impuesto a las ganancias. ¿Sabés cuánta guita es parcialmente? 3.400 millones de mangos. No es poca plata. Por año son 3.400 millones de mangos. En Tierra del Fuego hay una ley de promoción económica que incluye que no tienen IVA, que no pagan derechos de importación y no pagan ganancias. ¿Sabés cuánta plata es eso? 31.000 millones de pesos. Cuando vas sumando, todo esto es mucha plata. La Iglesia Católica está exenta de ganancias y del impuesto a los ingresos brutos. Y el Estado paga además los salarios de auxiliares, obispos y arzobispos, por una ley del año de la dictadura, del año 79. En 2018 la Iglesia costó 177 millones. En el caso de las jubilaciones hay regímenes de privilegio, tipo que cobran de jubilación 100 lucas, 200 lucas, bueno, eso es el 2,9% del total en cantidad de gente, pero el 10% del gasto. Mirá la proporción. O sea, son jubilaciones promedio de 100 lucas, que no tienen nada que ver con la guita que el tipo haya aportado antes. Capaz no aportaron nada y cobran 100 lucas igual. ¿Cómo se financian esa guita? Con las jubilaciones más bajas, es obvio. Mirá la cantidad de beneficiarios que cobran jubilados. En el servicio exterior cobran 664 personas una jubilación media de 185.864 pesos. Jubilados del servicio exterior. Lo que significa 970 millones de gastos. En el Poder Judicial, bueno, saben que ahí también hay una jubilación especial, cobran 141.400 pesos, unas 6.500 personas. Esto es un gasto anual de 3.500 millones. Veámoslo por el lado de los sindicatos, por ejemplo. En Luz y Fuerza, casi 40.000 personas cobran 37.048 de jubilación, en promedio. A ver, la gente cobra 11 lucas de jubilación por si no se acuerdan o no tienen ningún jubilado a mano, digamos, ¿no? 11.000 y pico, es alrededor de eso, es más o menos la mínima. Y después hay regímenes increíbles. Miren este. En el servicio penitenciario
tienen un régimen especial según las hijas de un agente fallecido. La ley dice fallecido, no fallecido en el laburo, un tipo que se murió. Tienen una pensión hasta el día en que se casen, sin límite de edad. O sea, se te muere vos, tu viejo labura en el SPF, se muere y a vos te van a pagar hasta que te cases. Y a tus hermanas hasta los 22 años o cuando se casen. Otro tema también que me entero viendo estas cosas. Ustedes saben que la Biblioteca Nacional tiene 2 cocheras que alquilan, privados. La Biblioteca Nacional. Se adjudicaron en el 98, se las dieron por 25 años. Una de las cocheras se llama Parking Lot. ¿Y sabes cuánto paga de alquiler? 16 lucas por mes. Y están exentos de ABL. Pagan 16 lucas, no paga un baxiquiosco. Como el ABL se lo paga la biblioteca debe 75 millones de ABL porque jamás lo garpó. Según un tribunal municipal, el canon que estos tipos del parking tendrían que pagar tendría que ser 350.000 pesos. Pagan 16.000. La otra es estacionamiento Austria. Paga 19.000 mangos. El tribunal dice debería pagar 265. Son 220 cocheras. No es chiquita. Bueno, esto va a estar así hasta el año 2028, a menos que la justicia lo cambie de alguna manera o rescindan el contrato. Venimos hablando del astillero Río Santiago. Bueno, los laburantes del astillero Río Santiago tomaron esta semana el Ministerio de Economía bonaerense y mirá las imágenes de las cámaras de seguridad del astillero, fíjate. Primero llegan las motos se posicionan como para la toma, tapan las cámaras de seguridad y empiezan a entrar por la fuerza. Ahí ya se están metiendo todos. Se supone que ya ahí las cámaras de seguridad de la puerta las habían sacado. Adentro se ponen a romper expedientes, bueno, un quilombo. Hace unos días que te venimos hablando, unas semanas que te venimos hablando de Astillero Río Santiago, yo te voy a volver a recordar ahora algunos de los números que dimos. Porque este es un problema y aparentemente nadie sabe cómo solucionarlo, porque todavía esto sigue así. Vidal, bueno, el gobierno de la provincia quiere quitarle los curros que tienen y el titular de ATE Ensenada pidió, a veces estén jodiendo con los carritos, lo bueno que tiene una cosa lúdica la toma, ¿no? Quizá hayan ejercido el poliamor en algún momento, ¿no? Pero ¿por qué no? Compartir la lucha, bien. El tema es así, Vanegas, que es el de ATE Ensenada, pidió una cita con la CUNSA, le dijeron sí, como no, venga el martes a las 4, y a las 10 de la mañana llegó este quilombo. Intentaron tomar el lugar. Bueno, escuchá los números porque no hay mucho para discutir acá. En el astillero hay 3.300 empleados. Ganan 46.000 mangos. ¿Cuántos de los que están acá ganan 46.000 mangos? ¿Ninguno? Qué pobre de mierda que son. Uno. Che, mejoremos la gente que viene a la tribuna, boludo. Son de cuarta estos pibes. Bueno, ganan 46 lucas y un plus por productividad que en total son 150 millones al año. Entre todos, obviamente. Un plus de productividad. El problema con el plus de productividad es que hace 10 años que no hacen un barco. Y son un astillero. Lamentamos mucho. Tendrían que hacer cada tanto un barco para mostrar que son un astillero. Aparte tienen, escuchá esto, un mes extra de vacaciones. O sea, a todos nosotros nos garpan 13 sueldos por año porque uno es el aguinaldo, ¿no? Que te lo pagan en 2 veces. Estos tienen 14 en lugar de 13. ATE cobraba por darle de comer a 3.000 empleados y comen cerca de 2.000. O sea que había un curro en el comedor increíble. Cuando hablamos de privilegios que no son derechos, yo estoy hablando de estas cosas. Esto no es un derecho, cobrar un mes más porque tengo ganas. O no hago barcos, no me gustan, no me siento realizado, yo quiero hacer... Claro, hago barcos pero dentro de botellas. Bueno, es que no nos estaría sirviendo. Bueno, otra protesta de la semana fue en el edificio de la FIP.
ahí destrozaron la oficina de Leandro Cuccioli. La manifestación fue convocada por la Asociación de Empleados Fiscales de Ingresos Públicos, que no quiere que un aumento del 18%. Y mirá lo que pasó a partir de una, creo que es una chica la que habla, espontánea con su celular, grabó a los tipos saliendo de la protesta. ¿Y cómo los graba? Cobrando por haber estado en la protesta, en una camioneta, mirá. ¿Viste? Sí, estoy filmando. Luego de la manifestación del AFIP, en la camioneta pagándoles a la gente, ahí está el stand de la plata, todos los billetitos. Los 100 pesitos. Le están pagando por venir a manifestar. Le están pagando por venir a manifestar, está clarísimo, digamos, ¿no? Bueno, eso pasaba a mediados de la semana. Esta noche nos preguntamos si vuelve Cristina. Te contamos la estrategia del kirchnerismo para recuperar el poder, que ya empezó y que es bastante intensa. Empezaron a caminar las provincias, se acercaron a Moyano, a Massa, y sigue la lista. Y aparte, para hablar de ese tema, entre otros, va a estar acá en el piso el senador Miguel Pichetto, que es hoy una de las principales figuras del PJ. En un rato nomás, así empieza PPT. Vení. Mover otro brazo. Perdón. No tiene un mango, no sé de qué te reís, la verdad, no sé de qué te reís. Te la pasaste diciendo que estábamos muertos. Nosotros decimos que vamos a volver. Bueno, no se lo ve tampoco. Estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Te la pasaste diciendo que estábamos muertos. Nosotros decimos vamos a volver. Están resucitando, ¿qué tal? ¿Cómo? Sí, es cierto. Estamos brutal, Jorge. Bueno. El peronista está acostumbrado al barro, Jorge, así que... Así es. Aunque me vean así, estoy más viva y más linda que nunca. Sí. ¿O no? ¡Aplaudan! ¡Bravo! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver porque tenemos más vida que un gato! Es un macrigato, señora, ¿eh? Así es. Este país es increíble. Se la pasaron diciendo no vuelven más. Y vamos a volver porque ustedes no aprenden más. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno. ¡Chao, Jorge! ¡Vamos, compañeros! Bueno, ¿vuelve o no vuelve? Ella realmente cree que vuelve, ¿eh? Y mucha gente más cree que puede volver. En las encuestas en algunos lugares del país está subiendo. En medio del escándalo de los cuadernos, es una paradoja, pero es así, Cristina se consolida como jefe de la oposición. Según están hoy las cosas, cualquiera que le quiera ganar a Macri en el 19 tiene que aliarse con Cristina. Hasta el propio gobierno reconoce que la elección va a ir necesariamente a un balotaje. Inmune a todo lo que pasa a su alrededor, el kirchnerismo arrancó la campaña. Mirá. Los daban por muertos, con un futuro en las sombras, pero ya están trabajando para que Cristina vuelva en 2019. Esto está en la línea de lo que venimos diciendo hace rato. Axel Kicillof, sí, el ex ministro de Economía, ya empezó a caminar la provincia.
y avisó que será candidato. Seguramente sea candidato, después veremos en el colectivo nuestro y obviamente en nuestro espacio político hay una conducción muy clara de Cristina, así que definiremos la cuestión de las candidaturas. También Cristina ensaya para una futura campaña. Mirá el tono de su discurso en el Senado, cuando se discutió el allanamiento a sus propiedades. Es increíble lo que han hecho. Han endeudado en más de 100.000 millones de dólares el país. ¿Dónde está, señora presidenta, los 100.000 millones de dólares? No están en las universidades, no están en los colegios. Hoy acaba de volar una directora y un portero en un colegio de la provincia de Buenos Aires. Hola, estoy en mi casa de Calafate. En su batalla contra Bonadío, el juez que más odia, Cristina mostró cómo quedó su casa del Calafate. Comenzaron a hacer perforaciones, esta es la primera, y como no les dio resultado, terminaron rompiendo la pared. Bueno, y en un movimiento más que estudiado, nombró a Sergio Massa. Acá había un cuadro de Páez Vilaró. Este cuadro de Páez Vilaró me lo había regalado Sergio Massa. El kirchnerismo quiere recomponer relaciones que estaban rotas. Se acercó a Hugo Moyano y consiguió la foto de rigor en un acto de esmata. Hasta Máximo, que supo cultivar el bajo perfil, ahora encabeza actos y sale a caminar. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En Unidad Ciudadana aseguran que es el principal armador y tiene mucha relación con intendentes. Aparte, el gobierno nacional está retirando las obras para pagarle al Fondo Monetario porque ya no se invierte. Es esto lo que está pasando en la Argentina mientras nos entretienen todos los días con otras cosas. Esto es la realidad. Después del plenario de la militancia en Ensenada, hace casi un mes, se reunió con más de 20 jefes comunales. Quiero volver a estar más. Reconstruir el futuro. Organizar la esperanza. Unidad Ciudadana empieza a recorrer el interior. En La Rioja, hace poco más de 10 días, Parrilli, Sabatella, Diana Conti y Mario Seco hicieron un acto para lanzar el partido. Estamos gobernados por una banda de saqueadores, corruptos e inescrupulosos, que vinieron a poner en sus pocas manos, insisto, lo que es el pueblo argentino. Cristina quiere volver y ya tiene mucha gente trabajando para eso. A ver, fíjate qué están dando las encuestas. Hay muchas y de todo tipo. Veamos. ¿Cuál es la imagen de Cristina Kirchner hoy? Nuestro último registro nos da una imagen positiva de 31% y una imagen negativa del 58%. Es una imagen alta, considerando que tal cual se anticipa el escenario electoral el año próximo, se estaría definiendo en un balotaje, y eso nos obliga a mirar muy detenidamente cuáles son los techos de los dirigentes, es decir, las imágenes negativas. Y la de la expresidenta sigue siendo una imagen negativa alta. Tiene un núcleo muy duro de opositores, ¿sí?, que ronda el 60%, ¿sí?, con una imagen negativa entre el 55 y el 60%, y una imagen positiva que se estira hasta los 30 puntos. La imagen de Cristina ronda un 30-35% de imagen positiva y un 60-65% de imagen negativa. ¿Cuál es la imagen de Macri hoy? Macri está un poco mejor que Cristina en términos de imagen positiva, 34%, tiene 10 puntos menos de imagen negativa, 48%, pero ha venido creciendo significativamente, sobre todo a partir de las dificultades económicas que ha enfrentado el gobierno de Macri. Macri tiene una resistencia también que se ha ido acentuando estos últimos meses, que ronda los 45 a los 48 puntos, y tiene una imagen positiva de 35 y 39 puntos. Bueno, Macri se transformó de un dirigente, un presidente en realidad, que empezó con cerca de 65, hasta llegó a tener casi 70 puntos de aprobación de gestión. Hoy es un dirigente mucho más parecido a mitad y mitad. Con la polarización, Macri es funcional a Cristina porque su función en la dinámica argentina reciente es estar en contra de Cristina, y Cristina también es estar en contra de Macri.
Entonces, ahí son dos espacios que, independientemente de sus núcleos duros, también se explican por el otro. La amenaza de este 30,2 hace que este 32,4 se quede ahí inamovible y resista a pesar del contexto de la situación económica. Porque no tiene otro lugar a donde ir, porque hoy el oficialismo es la alternativa competitiva antikirchnerista más importante. Si existiera otra alternativa antikirchnerista a donde ir, posiblemente el gobierno perdería apoyos. Lo que a vos te queda fuera de esa estructura son un montón de argentinos, y ahí depende del escenario, 20%, hasta 25% de argentinos, que hoy están completamente indefinidos. Y esos indefinidos son los que en algún momento del camino terminan definiéndose y son los que definen la elección. Claro. Porque la elección argentina, las elecciones, no se ganan con los votos propios, se ganan con votos prestados. La imagen de Cristina no se mueve demasiado. Insisto, ahora vimos una baja más vinculada al tema cuadernos, entonces la imagen de Cristina está levemente por debajo de 30, pero tiendo a creer que eso se va a volver a recuperar. ¿Cómo puede Cristina Fernández de Kirchner agrandar este 30%? Bueno, lo decíamos, ¿no? Quizá la crisis la ayude a ablandar un poco su imagen negativa, a terminar de reseducir algún segmento del electorado que alguna vez votó el kirchnerismo y lo dejó de votar. Y quizás también tenga algún margen o alguna estrategia política. ¿Crees que Cristina Fernández de Kirchner va a volver a ser presidenta? No lo creo en el corto plazo, pero no lo podría negar más en el largo plazo. Hoy hay una mayoría de argentinos que están, insisto, como yo decía, están muy definidos respecto a ella y definidos de manera negativa. Y también lo tiene Cambiemos, porque el núcleo duro de Cambiemos ve la Argentina de manera muy distinta a ese núcleo de argentinos que tiene que ir a buscar. Y ahí está el desafío de la elección 2019. Bien, 12 años gobernó y todavía tiene, a pesar de todas las causas de corrupción, un 30% de imagen positiva. Y aunque parezca increíble, es el único personaje político que puede hacerle sombra a Macri e incluso ganarle. ¿Con quiénes está negociando Cris para el operativo Retorno? Maru Dufar, Gastón Cabra. En este momento Cristina está hablando con todos, o eso por lo menos es lo que te dicen de un lado, de otro y de los del medio. Lo primero que deberíamos decir es que para las elecciones falta un montón y que todos cuando lo primero que te dicen es el factor económico, o sea, cómo esté la economía va a ser que en el último tiempo la elección se decida para un lado o para el otro. Ahora, lo que ninguno niega es que Cristina está dentro de ese escenario y que en un escenario donde todos caen, Cristina es la única que se mantiene y se consolida aún, como decías vos, pese a los cuadernos, a las causas de corrupción. Lo que yo veo que pasó saliéndome del periodismo, digamos, como espectador, es que Cristina recuperó el protagonismo. O sea, no importa si ese protagonismo después era positivo o negativo, o cómo va a ir evolucionando. Pero hasta hace 3 meses Cristina no estaba. Y ahora está. Esta es la diferencia. Ahora empezó a ser una opción real. Y también recuperó relaciones que estaban rotas. Por ejemplo, empezó a hablar nuevamente con Alberto Fernández, se sacó la foto con Hugo Moyano, con Felipe Solá, te dicen nunca hubo una distancia real. Con Aníbal Fernández. Con Aníbal Fernández también. ¿Te acordás que le había mandado una carta a Aníbal muy dura? ¿Con Massa se vio? Con Massa hay como un diálogo con Massa, permanente, ¿no? Lo que se dice siempre es que tenía reuniones asiduas con Máximo Kirchner, que hoy es como el armador, si querés, de Unidad Ciudadana, del kirchnerismo más duro. Si hubo un café puntual, una comida puntual... Nadie lo sabe. O no nosotros por lo menos, o no está la foto, que es lo único que te puede garantizar a vos que eso sucede. Ahora, ¿que hay diálogo? Hay diálogo, y de hecho hay algunas fotos que te lo muestran. Bueno, Gastón recién te hablaba de Felipe Solá. Felipe Solá estuvo la semana pasada en ese episodio donde detuvieron a un grupo de senegaleses, donde estaba Grabois, Guado de Pedro y Felipe Solá. Y después en el Congreso aparece sentado al lado de Graciela Camaño, que es la jefa del bloque masista. Bueno. O sea, hay señales donde vos ves... A ver, se puede decir que hay un diálogo entre el Frente Renovador y Unidad Ciudadana. Sí, incluso mismo en la cámpora y es así en público. Tenés a Anielsen, por ejemplo, que es del equipo económico, bancando la carta de Guillermo Moreno al FMI. Tenés a Rollo en fotos donde aparece Rossi y otros dirigentes del kirchnerismo.
Y es normal y diría habitual ese diálogo. Alberto Fernández, por ejemplo, diciembre del año pasado, Cristina lo llama por teléfono, juntémonos a tomar un café, y ahora hablan asiduamente, y Alberto Fernández es uno de los que propone una gran interna abierta de todo el peronismo. Digo, incluso la gente de la Cámpora te dice que con Massa no hay disputa. Está bien, cada uno en teoría construye por su lado, pero no hay disputa. Hay unas placas que hicimos dividiendo un poquito quiénes son los protagonistas de todo esto. Vamos con la primera, los negociadores. Bueno, están un poco los que mencionábamos recién. A ver. El gobernador de La Pampa, Berna, una relación también que cuando el kirchnerismo era gobierno era muy tirante y ahora algunos decían que se lo había seguido por el Instituto Patria, a Berna, que ya también anunció que tiene un cáncer, que está enfermo, que no va a participar en las elecciones del año que viene, pero esa relación está recuperada. Igual que la que tuvieron con los Rodríguez Sá. Claro, que lo que pasó con los Rodríguez Sá es como extraño. Eso fue increíble, porque estuvieron a favor, en contra, a favor. No, yo te diría que durante casi todo el periodo kirchnerista estuvieron en contra, ellos se quejaban de la discriminación. Sí, claro. Y ahora... Y hoy son dentro de los que lo sostienen públicamente esas cosas de la más política. importantes del interior. Exactamente, sí. Claro. Y Sergio Massa, que es, si querés, dentro del arco opositor, los votos los tienen Cristina y después Sergio Massa. Son tal vez los que consolidan hoy ese voto opositor. Y en el Congreso, Jorge, que eso no es un dato menor, están teniendo ya algunas, si querés, jugadas o maniobras que son parecidas o que van en concordancia, como por ejemplo lo que voten ahora en el presupuesto. Si yo te digo, ¿el kirchnerismo le va a votar el presupuesto a Macri? Lo primero que diría es no, el kirchnerismo es como más duro. ¿Qué pasa si se abstiene y se suma a la estrategia o a lo que está diciendo Massa? Che, no seamos los responsables de dejar al gobierno sin un presupuesto, pero tampoco seamos cómplices de este presupuesto de ajuste. Bueno, Cristina también lo nombró en ese video que veíamos en la recorrida, que se quejaba a Cristina de lo que había hecho Bonadío en su casa en los allanamientos. Sí, sí. Ahí, ¿se acuerdan? Hablaba de un cuadro de Páez Vilaró, claro, que se lo había regalado Massa. Después se hizo la aclaración en realidad de que Sergio no le había regalado el cuadro, sino unos muebles del Puerto de Frutos. A ver, los tiempistas, ¿quiénes serían en este panorama? Son gobernadores, muchos de ellos que tienen que renovar en sus provincias. Gobernadores, bueno, ahí al lado de Cristina tenés al gobernador de Formosa y al gobernador de Santiago del Estero. Gildo Infran y Gerardo Zamora. Son dos hombres muy fuertes del peronismo, que no son kirchneristas, que no son... O sea, son zamoristas e infranistas. Ellos van a jugar según les convenga a ellos en su territorio y están en provincias del norte donde Cristina está bastante mejor que hace un tiempo en las encuestas. De hecho, por ejemplo, Zamora de Santiago del Estero, el gobierno lo contaba como uno de los que le votaba el presupuesto sin duda. Ahora, de repente, los 5 diputados, en realidad son 6, una está enferma, de Santiago del Estero, no saben, están en duda. Si no lo hacen por una negociación del presupuesto, que suele pasar por partida, porque no lo necesitan, lo que te dicen es netamente político el voto en este caso. ¿Quiénes son los distantes en esto? Los distantes... Bueno, ahí tenés a Schiaretti, claro, ¿no? Gobernador de Córdoba, que es un universo aparte, que fue de alguna forma la provincia que le permitió ganar a Macri, ¿no? Hoy, y ahí en esa provincia también se estaba dando un diálogo entre Máximo Kirchner y De la Sota. Ahí no sé qué va a pasar ahora con la cuestión esta. Hay que ver cómo llega el peronismo, sobre todo el sector del peronismo federal, armado al momento de las elecciones, pero sí además es un territorio que no es amigable a Cristina, no es un voto ¿Por qué Macri no fue al velorio de la Sota? No lo sé. No lo sé. Fue un error grave. Me parece que fue un error grave. Realmente. Pero bueno. Había dirigente, bueno, estaba el dirigente más importante de Córdoba del radicalismo, que es Mario Negri, como dirigente de Cambiemos, si querés, pero si no estuvo el presidente y no lo sé. Y ahí en la foto tenés al gobernador de Salta, Juan Manuel Lutubey. El peronista rubio. Así le dicen algunos, dicen que es el peronismo. Claro, porque en el peronismo muchos gobernadores lo ven más cerca del gobierno, o como facilitándole más cosas al gobierno que dentro del peronismo. Y a Miguel Ángel Pichetto, que es el jefe de la bancada del peronismo federal en el Senado, que le vas a poder preguntar vos exactamente. Lo tenemos acá y ya ahora hablamos con él. No sería el único, porque Kicillof sería otro peronista rubio. Claro, bueno, sí, es suponiendo verdad. que el kirchnerismo y el peronismo fueran lo mismo. Los soldados, ¿quiénes son los soldados? Ahí en primer lugar Máximo, ¿no? La gente de la Cámpora, Máximo Kirchner, como te decía Maru hace un rato, es hoy quien todos te dicen es el que tiene más relación con los intendentes, ¿no? Después de la juntada que hubo en Ensenada hace un par de días, hace más o menos unos 20 días, se juntó con unos 20 intendentes. Dice que la propuesta es
hacer cosas en conjunto con los intendentes. No importa, si sea desde un asado hasta un hashtag de Twitter. La idea es que tengan iniciativas en común. Y Axel, bueno, Guado de Pedro, que es un armador, uno de los tipos que habla y que hace, si querés, de parte de la política, que habla con todos y que lo hizo siempre. Y Axel Kicillof, que hoy nos daban un dato que es interesante. Cristina hoy está entre 25 y 30 puntos, pongámosle, según la encuesta. ¿Qué pasa si ella no es candidata? ¿Ese voto se va a cualquiera de sus soldados, a cualquiera que ella diga es mi candidato? No, y no se va a todos igual. Los que analizan y te dicen es, Axel Kicillof es dentro del universo Unidad Ciudadana el que mejor capitaliza el voto de Cristina, se puede quedar con un 20% más o menos de ese voto y por eso es de alguna manera el candidato hoy. Sí, también tenés ahí muchos intendentes que tienen cierta resistencia, ¿no? A que esté la figura de Axel ahí como candidato. ¿Qué es esto de foto Macri y Cristina? ¿Qué pasa? Hoy en el universo, lo que te dicen es, cuando llegó el 2015 se terminó Cambiemos, empezó a gobernar el PRO. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno se achicó. Consolidó, sí, un 30-35% del voto antiperonista. Un voto que antes por ahí estaba más disperso. Hoy el voto antiperonista está en ese sector. Al mismo tiempo, Cristina también se encerró, algo que había empezado a hacer antes inclusive, en la CAM, por el kirchnerismo más duro. Incorporó algunos sectores de izquierda, de movimientos sociales, pero alejó al PJ. ¿Eso qué te dio? Te hizo aparecer un universo de entre 25 y 30 puntos que no está ni con uno ni con otro. Un poco de lo que hablaba Juan Germano en el tape. El desafío de cara a la elección es quién conquista ese voto en el medio. ¿Por qué? Porque puede aparecer alguno de los dirigentes del peronismo federal, Massa, Urtubey, Pichetto, que son los que hoy están mencionados como candidatos, pero hay que ver si la gente vota eso. ¿Hay un voto real ahí o no? O, como plantean algunos, puede avanzar el gobierno y la alianza Cambiemos sobre algunos sectores o Cristina reconciliarse con el peronismo. Vemos, con lo que contábamos antes, algunos gestos de Cristina que apuntan a esa reconciliación con un sector del peronismo. ¿Y cuál es el plan que complica a Cristina? El plan que complica o que puede complicar a Cristina es, Cristina hoy donde está realmente tiene mucho voto, porque yo te decía en el norte la votan, pero ¿cuánto le suma eso a una elección? Donde tiene más voto es en el conurbano bonaerense. Si la elección se parte y los intendentes pueden elegir primero, de repente ese voto después no se traslada a Cristina. Se está conversando en la provincia de Buenos Aires sobre la posibilidad de que la elección a intendente o inclusive intendente-gobernador sea desdoblada de la elección presidencial. Bien, Miguel Ángel Pichetto, ¿cómo va? Bien, Jorge, gracias por la invitación. No, por favor. ¿Por qué sos peronista? Bueno, tal vez por una cuestión de orígenes. Soy un típico producto de lo que era la provincia de Buenos Aires y los barrios de la provincia. Yo nací en Banfield y me crié en el barrio, en fin, y me tocó estudiar durante la etapa del 70, digamos, siempre tuve un acercamiento con el peronismo. Y ya decididamente en la etapa de mi vida en la provincia de Río Negro, mi primera candidatura a concejal lo hice desde el Partido Justicialista. Creo que es el partido que expresa una visión nacional, tiene más cercanía con lo popular. El otro día yo me preguntaba por qué los peronistas no defienden o no critican los bolsos, para llamar esto de alguna manera general. Y pensaba, no todos los peronistas deben estar de acuerdo con los bolsos, porque al no criticarlos es como se terminan haciendo cargo de los bolsos. Sí, yo creo que es un tema que, analizado desde la visión de la sociedad, tiene aspectos muy duros y muy críticos y deslegitima indudablemente a la política, especialmente impacta sobre los actores principales del gobierno anterior. Y también deslegitima al sector empresario. Este tipo de experiencias, si uno analiza Italia, Brasil, indudablemente ha provocado fuertes cuestionamientos en el sistema político de ese momento. En Italia se barrió con el sistema de pentapartido. Y no sirvió para nada porque finalmente llegó Berlusconi. Bueno, apareció Berlusconi con una corrupción un poquito más sofisticada, de tipo financiero. Claro.
En Brasil se perdió el 8 puntos del producto. Este tipo de hechos no tienen nada que ver con justificar de ninguna manera la impunidad. Lo que digo es que indudablemente tiene efectos y consecuencias, impacta de lleno sobre las empresas. Creo que el desafío, más allá de que el juez tiene que actuar con libertad y profundizar la investigación y tratar de que un tribunal pueda juzgar también de manera imparcial, porque estamos en la etapa de la instrucción. Estamos en una etapa donde es de investigación preliminar, donde el juez termina su tarea con el auto de procesamiento y si esto queda firme, la elevación a juicio. Por lo tanto, el verdadero juicio empezará cuando el tribunal oral empiece a trabajar. Y va a determinar si hay una sentencia condenatoria o absolutoria. Así que... no sé si estabas, creo que no había llegado todavía, en el monólogo yo pasé un archivo de Néstor hablando en contra de la ley de fueros en el caso de Narváez. Era muy impresionante verlo ahora. Bueno, a ver, ese es un tema que hay que explicarle bien a la opinión pública, a la sociedad, porque inmediatamente aparece, lógicamente, una idea y un sentido de la indignación en la gente de que aparecería como que hay un privilegio. Realmente los fueros ya no existen a partir de la reforma de la ley. En el año 2001, y como consecuencia de una investigación importante sobre el Congreso, sobre el Senado Nacional, una causa que tuvo gran trascendencia y que después terminaron los senadores absueltos hace poco tiempo. Exactamente. Se modifica la ley de fueros y se permite desde el primer minuto hasta el último la investigación, el desarrollo judicial, la sentencia, los recursos y el agotamiento de toda la vía sin que haya ningún bloqueo. Por lo tanto, acá lo que estamos discutiendo es otra cosa, es si debe haber privación de la libertad en la etapa de la investigación, del sumario. A partir del procesamiento, digamos. A partir del procesamiento, yo creo que no. Yo soy de los que cree que no. Ahora, vos también sabés que uno acá es culpable recién con el Tribunal de la Haya, más o menos. Bueno, porque hay un tribunal, otro tribunal, apela este tribunal, sigue apelando al tribunal. No, hay un proceso judicial que tiene esta primera etapa, que es la etapa del juez instructor. Está la etapa del juicio, que es la verdadera etapa donde se comprueba, se incorpora la prueba, y hay una sentencia al final de ese camino, y hay un recurso que es ante la casación. Si la casación rechaza el recurso, prácticamente, si hay condena, tenés que cumplirla. Sí, porque la Corte puede no tratarlo, puede elegirlo. Y hay un caso muy reciente, que es el de Amado Boudou, el ex vicepresidente, donde el propio tribunal entendió que habría algún riesgo e inmediatamente lo detuvo y está cumpliendo hoy la condena. ¿Qué quiero decir? Este es el proceso. ¿No me gusta? Bueno, modifiquemos las normas, acortemos los plazos, pero este es el debido proceso en la Argentina. Detener a alguien anticipadamente implicaría una pena anticipada. La verdad, a mí no me gusta. En ese sentido, yo... No voy a querer como un error justificar otro, pero vos sabés que el 60% de los presos están sin condena en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, el ladrón de gallina va adentro y nadie le pregunta nada. No estoy diciendo con eso que hay que hacer lo mismo con todos. Está bien, el sistema... Lo que te digo es que es algo que desgraciadamente con lo que convivimos, digamos. Sí, es cierto que hay muchos presos en provincia de Buenos Aires sin condena y tiene que ver con procedimientos muchas veces kafkianos que nunca se resuelven o que nunca se elevan a juicio. O también es una manera de que en algún momento esos presos también salgan en libertad. Lo que digo es que en el marco de la justicia nacional, federal, me parece que hay reglas. Yo no considero que se deba hacer. Además, tampoco, esta es una opinión de tipo personal, pero también expreso una voluntad mayoritaria de los gobernadores, de los senadores. No estoy actuando de manera individual, Jorge, en este tema. ¿Por qué le tienen miedo a Cristina? No, yo no le tengo miedo. Yo considero que es una etapa que está concluida. Pero para concluida está creando bastante quilombo todavía. O sea... Bueno,
La verdad que cuando miraba a los encuestadores, ellos contribuyen también a... Y muchos sectores del periodismo que, como vos dijiste recién, le dan la centralidad permanente. Y creo que eso también es funcional al gobierno. Porque al gobierno le conviene confrontar con el pasado. Y yo creo que es una etapa muy importante, muy larga, con aciertos, con errores, con situaciones de luces y sombras, que deberá tener una valoración ya más cercana a la historia. Nada dura más de 10 años en la Argentina. Terrible. ¿Irías a una interna con CFK? No, porque ella armó otro partido. Ah, ok. Ese es otro tema que en el África subsahariana tendría una importancia extraordinaria en términos de la política del África. En cambio, acá en la Argentina nadie le da bola a eso. Claro. A ver, si uno arma un partido, expresa un bloque de ideas, expresa un proyecto, y es lo que están trabajando además, están recorriendo la Argentina consolidando el espacio de Unidad Ciudadana, que es un partido de centroizquierda, incluso con alianzas o relaciones con sectores de la izquierda dura, tienen una visión de colisión, a veces transitan la periferia del sistema. Bueno, están bien, están ahí. No digo que sea ilegítimo, digo que expresan una postura, es donde están. En la primera época del kirchnerismo ellos se ninguneaban bastante la historia del peronismo, digamos, y en general empezaron a adoptar algunas consignas históricas del peronismo por la mitad del gobierno, no por antes. ¿Vos pensás que de algún modo Néstor o Cristina o ambos usaron al peronismo para instalarse en el poder? No, yo creo que Néstor tuvo siempre una visión peronista, gobernó además, tenía un gran criterio y una visión económica también. Todos los temas que hoy se están pidiendo en la Argentina, él los desarrolló. Es cierto que arrancó desde una base que había dejado Edgardo Duhalde razonable después de una crisis terminal, que fue la del 2001, con una gran devaluación que permitió, digamos, el mejoramiento también del tipo de cambio, impactó mucho en los sectores productivos, en las exportaciones, pero los últimos 4 años de la presidenta, ella jugó más con sectores por afuera del peronismo. Generalmente siempre tuvo un cierto rechazo al peronismo. La construcción de la cámpora, la ruptura con el movimiento obrero, con el sindicalismo, la ruptura con la justicia, la ruptura con los medios. Digamos, creo que no hubo nada importante con el campo, en el 125 con el campo. Sí, claro. Digamos, indudablemente que eso fue jalonando un proceso que nos llevó a perder las elecciones. ¿Tuvieron una reunión con Frigerio el viernes por el tema del presupuesto? ¿En qué quedó lo de bienes personales finalmente? ¿O por dónde se encamina? Yo personalmente creo que no es conveniente aumentarlo, porque creo que sería un impacto de nuevo sobre los sectores medios, sobre los trabajadores. Me parece que es un impuesto que, sumada a la licuación de los saberes vía devaluación, lesionaría mucho al propio electorado del gobierno. En lo personal creo que no habría que hacerlo. Y frente a los que blanquearon y tienen bienes en el exterior, es una doble imposición, ya blanquearon. Me parece que en ese sentido el gobierno perdería un poco más la confianza que ha perdido. ¿Está algo no cerca de firmar todo? Estamos discutiendo el presupuesto, estamos dialogando. De hecho hay un diálogo en la Cámara de Diputados y hemos conversado el otro día y vamos a seguir haciéndolo para hacer un diálogo en línea, digamos, con las dos cámaras. Como hemos hecho en estos 2 años y medio, donde el gobierno tuvo los instrumentos. No pueden transferirle responsabilidades al peronismo de que no pueden gobernar, que los bloqueamos. Han tenido todos los instrumentos. Ha habido mala praxis, ha habido una devaluación tremenda. 100%. Tremenda. El dólar estaba previsto 19 pesos. ¿Le crees a ese dólar que proyecta? Me parece poco creíble, 40-41, pero tampoco quiero sembrar acá el apocalipsis. Esperemos que sea cierto. ¿El problema del gobierno es un problema político de credibilidad? Yo creo que fundamentalmente es político. De credibilidad. Después también ha habido falta de
estructura, de personalidad, de convicción en orden al proyecto económico y una lógica a todas luces, Jorge, equivocada. Digamos, el modelo de contraer la demanda interna, de trabajar con paritarias a la baja, de tarifas dolarizadas. Hoy tenemos tarifas dolarizadas. Hace poquito me dijo una señora, pagaba 3.500 pesos de gas, le vino una factura de 15.000 pesos. Es imposible. Digamos, el impacto de las tarifas, que se lo dijimos también al presidente Macri, es demoledor en la gente. Digamos, ahí no hubo política de gradualismo en el tema tarifario. Sí, no, el gradualismo ya fue un desastre, porque no se aguantó, la gente no lo aguantó. Ahí hubo una política de shock en tarifas. Ahí hubo tarifas dolarizadas. Y indudablemente que esto le pega al electorado que quiso un cambio en la Argentina. Que votó por el gobierno, votó por Macri, creyendo que había una etapa terminada y que había que empezar una nueva. La verdad, ese electorado está muy decepcionado y hay muchos problemas abajo. Hay muchas empresas pequeñas que están cerrando y las grandes también están reestructurando y estamos perdiendo empleo. Hay un mundo que es el de la bolsa, todo el mundo se despierta a la mañana a ver cuánto va a estar el dólar, pero la realidad abajo es que la gente y los empresarios... Mire, hay una gran empresa de alimentos, tiene más de 60 fábricas en el país, ha perdido en el balance 3.000 millones de pesos. Esto da un dato de cómo está la realidad económica, la real, la de las pymes, la de las empresas, la de la gente que trabaja. ¿Dónde va la gente cuando pierde el empleo? Este es el tema. Sí, claro. Y después hubo una fantasía importadora de abrir las fronteras para que viniera textiles de China, del sudeste asiático. No hubo una planificación con eso, yo creo, pero bueno... Sí, no, hubo una visión del mundo equivocada. El mundo global de Obama se había terminado con el Brexit y ya estaba Trump ya acá. Claro. Exactamente. ¿Tu imagen del 19 es ustedes, el kirchnerismo y Macri? A ver, yo lo que creo es que hay un escenario de tercios. Creo que nosotros tenemos un gran desafío, que es que el peronismo tiene que construir un liderazgo, una candidatura que sea competitiva. Lo que digo es también que la Argentina va a decidir en los últimos 6-7 meses la opción electoral del 2019. La experiencia demuestra eso. Nadie pensaba que Macri iba a ser presidente. Sí, siempre fue sorpresivo todo eso. El propio Néstor tampoco Néstor en su momento era candidato. Gracias, viejo. No, muchas gracias. Seguí bien. A ver, algo que nos quedó del otro día y que tiene que ver con lo que venimos hablando del presupuesto, la guita, las truchadas. Truchadas Argentinas 2. Designaciones a dedo. Vos es que a mí me causa gracia cuando la gente dice, obvio que tenemos que cambiar todo, pero vos sabés todo lo que es todo. ¿Desde dónde hay que empezar? ¿De qué abajo hay que empezar? Designaciones a dedo de auxiliares docentes. Otro día hablamos de los maestros. Esto es auxiliares docentes, estamos abajo de los maestros. Una portera fue descubierta en Cancún mientras estaba de licencia médica. 7 miembros de una misma familia que figuran como porteros en una misma escuela. El hijo de una delegada de UPCN que todos los meses renueva su licencia por una enfermedad distinta. Anoten, niños, vivir a costa del Estado sin laburar. Aprendan. Dejé de anotarme porque la verdad que veía mucha gente que entraba sin estudios secundarios, entraban a trabajar. Después, bueno, uno se va conociendo a la gente, va diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? O sea, están todos acomodados. Ella es Yamila Brites. Tiene el puntaje suficiente para ser portera de escuela. Durante 8 años participó de todos los actos públicos en Lanús, pero no logró que le dieran el cargo. Yo iba a los actos públicos, que se dan 2 veces por semana. ¿Y ahí por la cómo mañana. Vos vas, te anotás y decís, bueno, pones tu nombre, tu puntaje, si lo sabías, y ellos salen con una lista de cargos y te dan bueno, te dicen, bueno, te llaman el que tiene 29, a ver si lo quiero o no, o el que
el que tiene menos puntaje, bueno, lo agarra si le conviene. Y cuando vas ahí vas conociendo porque vas con el grupito con el que menos tiene y esa gente te va diciendo, no, pero ¿cómo puede ser que entregues una nena? O veías nenas de 18 años que decías, ¿cuándo te dieron 50 puntos? Yamila tiene razón. En el Consejo Escolar de Lanús pasan estas cosas. 98 puntos, Cristian Martínez. Fíjate, el 7 de agosto, Cristian Martínez, el de anteojos y capucha, toma el cargo de portero a la vista de todos. Pero quien realmente se presenta a trabajar en la escuela es Silvia Graciela Hertel, quien ni siquiera asistió al acto público. Acá tenés la planilla de inscripción donde se anotó Martínez y la designación de Hertel. Yo tengo a mi hermana y mi hermana labura siempre honestamente de esto. Le han dicho y le han ofrecido para que yo entre, pero pagando. ¿Cómo? Pagando. ¿Cómo fue eso? Que yo pague el cargo o que ella se haga socia de un gremio, entonces de esa manera podían entrar. ¿En el consejo le dijeron eso? No, es todos los gremios que van a las escuelas. Ajá. Le decía que no, porque ¿qué le iban a descontar para que yo entrara? O sea, una vez que vos entrabas a los 6 meses, ya podías estar dentro del sistema de lo que era los cargos de auxiliares públicos. ¿Tenías que pagar eso como para entrar? ¿Era un porcentaje de tu sueldo? Sí, era... Si ella se hacía socia de ese gremio, yo también al entrar tenía que ser socia de ese gremio. O sea, me descontaban, entonces ellos acumulaban a su gente. ¿Y vos hubieses aceptado que iba a estar tu hermana como titular de licencia? Claro. ¿Y trabajando vos? Yo en el lugar de ella. Y por el tiempo que yo le conseguía la licencia. Pero en el Consejo Escolar de Lanús la creatividad para la truchada no se agota en el acto público. También recurren a los certificados médicos. El caso más notorio es el de Alejandra de Nicola, ¿te acordás? Es la que usó la licencia para irse de vacaciones a Cancún. Por la presión y después de 650 días sin ir a laburar, de Nicola volvió a tomar el cargo, pero 4 días después salió de licencia por 6 meses. Acá ocurrió algo increíble. Su vacante fue ocupada no por uno, sino por 2 suplentes a la vez. Uno de ellos, Melody Díaz, tomó el cargo estando ya de licencia. Hace 1 año y medio que falta al trabajo por supuestos problemas de salud. Durante esos 650 días de licencia, de acuerdo a lo que estuvimos revisando, hubo por momentos 3 personas que estuvieron ocupando el mismo cargo. Es decir, que el Estado le estaba pagando a 3 personas. A esta chica, a una que la reemplazaba y esta tercera persona que trabajaba. Es decir, que por este cargo el Estado pagó a 3 personas. En principio estamos hablando de un delito, ¿no? Estamos hablando de una defraudación. Y bueno, están siendo materia de investigación en este momento. Pero sí, son varias las denuncias vinculadas a esto. Además, pasan otras cosas. En la Escuela Media 20, las licencias son cubiertas por familiares. El portero Ramón Quiroga se tomó licencia y lo reemplazó su hermana, Claudia Rodríguez, quien renunció a los pocos días. El puesto de Claudia fue ocupado por su hija, Dayana Ledesma. Dayana también sacó licencia médica y nombraron a su cuñado, Cristian Marín, como su suplente. También están nombrados su otro hermano, su cuñado y el hermano de su cuñado. En total, Ramón Quiroga tiene 7 familiares designados, de los cuales solo trabajan 2. Veía esto y me hacía acordar, ¿te acordás cuando hacíamos los árboles genealógicos en el interior, que era toda una misma familia con distintas ramitas, y así pasaban los años de los años? En realidad el Estado, el provincial, el nacional, el municipal, repite siempre ese esquema, ¿no?
Sí, Nacho. y en este caso vos tenés diferencias muy marcadas y muy grandes entre lo que son los docentes y lo que son los auxiliares. Vos fíjate en el régimen de licencia, por ejemplo, los docentes titulares tienen 25 días por enfermedad de un familiar y 20 también por enfermedades propias, ¿no? Por única vez, y esa es la gran diferencia con los auxiliares docentes, en donde los auxiliares docentes no tienen límite y de alguna manera lo que pasa es que también para poder lograr esto, lo que necesitan es de alguna manera ir cambiando también de patología. Por eso en algunos casos que se están analizando lo que ven es que se dan licencias por distintas patologías que van cambiando después de una determinada cantidad de tiempo y además que muchas veces no coincide el especialista que certifica esa enfermedad con la enfermedad. Por ejemplo, una cuestión de una patología en los ojos por una ginecóloga o una infección urinaria por una oculista. Eso también está en materia de análisis. Y también el papel de los médicos, ¿no? Vos fíjate que lo que hacen los médicos es precisamente hacer una certificación, o sobre todo en el consejo escolar, del certificado particular que ya traen, ¿no? Si bien esto fue cambiando con la aplicación Validan que pusieron. el certificado que la persona Exactamente. Pero al cambiar de enfermedad, lo que sucede muchas veces es que se evita pasar por una junta médica. Cuando vos tenés una enfermedad que muchas veces se repite, que puede ser crónica, hay una junta médica. Que existe y hay muchos casos de personas que realmente tienen esto. Pero en este caso se ve claramente el problema de una persona que necesitaba precisamente entrar. Yamila tiene al hijo con autismo, tiene que trabajar 4 horas y el régimen le calzaba perfecto para poder atender a su nene. Y por no contar con esa palanca, por haberse negado, es que precisamente no logró el trabajo. Y otro de los datos importantes tiene que ver con los médicos. En 2016 esto ya se había denunciado en la justicia porque una médica denuncia que la llaman de la empresa que da las licencias para decirle que tenía que certificar una licencia. Y ella denunció a la policía bonaerense que no coincidía ni el sello, ni la letra, ni la firma con la propia. Entonces ya había antecedentes en la justicia. Fíjate que no se tomaron. Yo tengo una posición dura con eso. Yo lo que creo es que los médicos que emiten un certificado trucho hay que castigarlos igual que un escribano que hace una escritura trucha. O sea, hay que quitarles directamente la posibilidad de ejercer. Claro. Un certificado, no 145. No, pues obvio. para eso sos médico, ¿viste? Claro. Y para eso estás ahí avalando que lo que el tipo dijo es verdad. Claro. Es un delirio que vos uses tu especialidad y por 500 mangos para vendérselo a un pobre tipo que tiene que entrar como auxiliar. Sí. Nos estamos haciendo un corte, venimos en un segundo y hablamos a la vuelta de economía. En Cetrogar, Bien, Cecilia Bufflet, no hay un mango en la yeca. No hay un mango y no va a haber un mango. Porque... Y no va a haber un mango. Y no va a haber un mango porque... No, ojo con esto, porque todavía no vimos los efectos de la última devaluación trasladados a la economía real, ¿no? Eso. Sí, absolutamente, pero además porque el acuerdo con el Fondo Monetario, que todo indica que esta semana va a estar resuelto, que va a ser un acuerdo contundente, que va a ser un respaldo financiero enorme para la Argentina y demás, tiene un punto central que es que no habla más de controlar la economía con metas de inflación o tasa de interés. Habla de una cosa que se llama agregados monetarios, que básicamente quiere decir controlar cuánta plata hay en la calle. Christine Lagarde de alguna manera le va a apretar el botón de off a la máquina de imprimir pesos. ¿Pero Eso no era que no directamente estaba pagada? Estaba pagada, pero más o menos, porque todavía te queda todo lo que queda de sacar las LEVAX del sistema, queda un montón. Y lo más importante es que el próximo acuerdo tiene que tener esa meta bien explícita y ponerle mucho control a los pesos que hay en la calle. Eso quiere decir que la recesión puede ser también más profunda, ahora que el control para que se le ponga como un límite a la inflación puede ser un poco más directo y más rápido. La otra parte del acuerdo es que el Banco Central va a tener permiso para intervenir. Y se termina ese acuerdo anterior con el fondo. Que no podía intervenir, tenía que dejar que el dólar subiera. Exactamente, Federico Sturzenegger había estado de acuerdo con esa idea que tenía el propio fondo. Hubo mucha pelea y mucha discusión entre el titular del Banco Central, Luis Caputo, y el Fondo Monetario. Ya había querido romper esa regla en el acuerdo anterior y ahora hay algún nivel de permiso. Se habla de bandas, nada de eso va a estar explícito en el acuerdo.
Ahora, lo cierto es que va a haber como un nivel alto del dólar en el que el Banco Central va a poder entrar. A mí, una persona dentro del Banco Central me decía, Luis Caputo es el mejor tirador del lejano oeste. Ahora, con el acuerdo anterior con el Fondo Monetario no tenía revólver. Entonces no te sirve de nada tener a un muy buen operador de mercado, alguien que conoce cómo habría que controlar el dólar, si no puede hacerlo. Eso se lo habían dicho ya en Argentina, todos los que habían pasado por esa silla caliente, Alfonso Pratgay en la primera etapa de los 2000, Martín Redrado después, y Sturzenegger defendía la idea anterior. Caputo tiene esta otra idea de que hay que intervenir, ya lo mostró, y ahora va con el aval de que la semana pasada por lo menos le funcionó. ¿Podrían llegar a recibirse más de los 20.000 millones esperados? Ahí el acuerdo es de 50.000, hay que ver si hay un paquete adicional. Hay algunos que dicen 15.000, otros que dicen que son más. Pueden ser más de 20.000 millones de dólares, como un acuerdo súper potente, como de respaldo a la Argentina y que tiene más que ver con lo político que con la letra chica del acuerdo económico, ¿no? Miren, miremos unos cuadros. Mira, Alejandro Puente. Puente es uno de los miembros de lo que se llamó geometría sensible. Hay mucha utilización del color y utilización de la geometría, de la forma. Fíjate acá. Formaba parte del grupo Sí de La Plata y a medida que vas pasando el tiempo, ahí también hay cierta cosa incaica. Hay mucho de culturas precolombinas. Símbolos, líneas, bueno, también texturas. Alejandro Puente vivió bastante tiempo en Nueva York, después también aquí. Hay obra de él en todo el mundo, también en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Nos estamos yendo a un corte y venimos enseguida. Dale. Bien, te voy a contar una historia rápida. La chica de los cuadros, que es la que se dedica a la logística y al traslado de cuadros, lo único que quiere es ser famosa. No sabe un carajo de pintura ni nada. O sea, agarra como recortes y me los trae a mí y los pone. Pero lo que siempre me dice es, nombrame, nombrame, nombrame. Y yo me olvido como un boludo, porque vengo hacia la cámara, me están haciendo señas de qué corte y me olvido. Así que los cuadros los hace Yvonne Cook Westcott. Chau. Yeah.